el increíble legado del libro de los jubileos y la transformación divina prohibida. En el tercer año de Joaquim, rey de Judá, el pueblo de Israel se encontraba disperso y abatido en la tierra de Babilonia, alejados de su hogar y de su Dios. Bajo el yugo de la opresión, la identidad de la nación se desdibujaba en medio de la clamorosa angustia y el lamento profundo que oculta los corazones de sus hombres y mujeres. En este mar de desesperanza, Esdras, un anciano sacerdote, sentía cómo su espíritu se marchitaba ante la desolación de su pueblo, que había olvidado su pacto con Yahvé. Con manos temblorosas, se sumía en el estudio meticuloso de la ley, su único faro en la oscuridad. En un atardecer, mientras el viento de la tarde susurraba secretos antiguos entre las hojas secas, Esdras se topó con un antiguo texto olvidado, el libro de los jubileos. Sus ojos se iluminaron al descubrir las historias de la creación, de Abraham y las promesas de Dios a su pueblo. Un estremecimiento recorrió su ser, el mensaje que allí se contenía era más que una simple narración del pasado, era un llamado poderoso hacia la restauración de su identidad, un eco de la esperanza en medio del desánimo. Sin embargo, a medida que se adentraba en las páginas amarillentas, la angustia lo envolvía nuevamente. ¿Podría el pueblo, prisionero del miedo y la incertidumbre, regresar a la adoración de Yahvé? Cada palabra parecía resonar en su alma y hacía crujir la estructura de su confianza. En sus más profundos pensamientos sabía que debía actuar. Un fuego crecía en su interior, un anhelo por reavivar la conexión perdida de su nación con el Dios de sus ancestros. Se acercaba la festividad de los tabernáculos, un tiempo destinado para el regocijo y la recordación. Controlando su voz temblorosa, Esdras convocó a todos los de su pueblo, y allí, bajo el inmenso y estrellado cielo, comenzó la lectura del libro de los jubileos. Las tiendas estaban levantadas y un silencio reverente se apoderó del lugar, mientras su voz resonaba con cada palabra sagrada. Recordó a todos el pasado glorioso que compartían, las promesas de libertad que resonaban como ecos en el tiempo. Este es el tiempo de jubileo, declaró con fervor, mientras la gloria de Yahvé se hacía palpable entre todos. Pecadores se postraron, lágrimas brotaron de ojos cansados y corazones quebrantados comenzaron a fraguar nuevas esperanzas. Oh, cómo cada historia del jubileo tocaba sus almas. La multitud fue conmovida y la esencia misma de la adoración comenzó a renacer. Sin embargo, el eco de la cultura babilónica acechaba como una sombra oscura, dispuesta a extinguir la llama recién encendida. En ese intenso momento de fervor colectivo surgió la incertidumbre. ¿Qué pasaría ahora con el deseo de restauración? Las voces de la oposición empezaban a murmurar. La duda crecía, pero la comunidad, atenta a cada palabra de Esdras, se mantenía en el umbral de la transformación. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Con gran intensidad espiritual, los corazones de la multitud anhelaban respuestas. La historia de su identidad estaba desafiando su desolación, y el despertar espiritual palpaba en el aire. Las promesas de aquel libro prohibido comenzaban a tomar fuerza, abriendo el camino hacia un futuro restaurado, lleno de esperanza. Pero, ¿podría Esdras mantener unida a su comunidad en medio de la presión de regresar a lo mundano? Aquella noche estrellada estaba destinada a reescribir el relato de su pueblo, pero el destino aguardaba para descubrir la prueba de su fe. Las estrellas titilaban en el vasto cielo, cual ojos de testigos celestiales que contemplaban el despertar de un pueblo adormecido.
Esdras, sintiendo el peso de la historia sobre sus hombros, observó la multitud que lo rodeaba, cada rostro iluminado por el fulgor de la promesa redentora. Con el pulso agitado, exhortó a su pueblo: «Regresad a Yahvé. He aquí el tiempo de jubileo se ha manifestado para vosotros». El viento pareció llevar consigo su clamor, y una oleada de emoción llenó el aire. Hombres y mujeres comenzaron a confesar en voz alta sus transgresiones, sus voces entrelazándose en un coro de rendición. «Hemos pecado, oh Dios de nuestros padres, devuélvenos tu favor». La atmósfera se tornó pesada con el peso del arrepentimiento, y en su fragor el ropaje divino se esbozó entre ellos. Sin embargo, en las sombras del campamento, murmullos de desdén emergieron. Algunos se preguntaban en su interior si aún era posible recordar la vida antes a la cautividad. Los babilonios influían en sus pensamientos, como serpientes sibilantes que amenazaban con desviar su atención de la restauración. ¿Por qué afligirse? Nosotros también tenemos dioses. Nuestros reyes dan comida y prosperidad. Estas palabras fueron como flechas que llegaron al corazón de algunos, quienes contemplaban el resplandor de la salvación con vacilación. Esdras, sintiendo la angustia y la resistencia, se arrodilló en medio de la asamblea, levantando su rostro hacia el cielo. «Oh Yahvé, no te apartes de tu pueblo en esta hora de prueba. Permítenos ver la obra de tus manos. Revélanos tu gloria una vez más». Su clamor alcanzó el trono de Dios, y hubo un silencio que pesaba como el océano. Y de repente, una luz comenzó a fulgurar sobre el lugar, inundándolo de esperanza. Los que se encontraban reunidos fueron llenos de un temor reverente al ver el esplendor de la gloria celestial. Un murmullo sacudió los corazones, y cada persona comprendió: su libertad dependía de un acto de fe. La memoria de los milagros antiguos les envolvió, recordándoles las acciones soberanas de Yahvé a través de las generaciones. Sin embargo, el camino hacia la restauración no sería sencillo. Y así, Esdras se levantó, su mirada fija y decidido. Mirad, hermanos, el libro de los jubileos nos recuerda no solo nuestras transgresiones, sino también la fidelidad de nuestro Dios. Él ha prometido que, si nos volvemos a Él con todo nuestro corazón, restaurará a su pueblo. La confianza reverberaba en sus palabras, como un eco divino que resonaba en las almas de la multitud. Mientras el atardecer se hacía presente, el temor comenzó a disiparse, aunque las sombras de la oposición aún acechaban. Los fariseos de Babilonia, renombrados por su astucia y sutileza, se reunieron en secreto, tramando formas de debilitar la restauración del pueblo. ¿Cómo pueden aferrarse a un Dios que les ha abandonado? ¿Acaso no somos nosotros la manifestación de su favor?, susurraron entre sí, buscando sembrar la semilla de la duda. A pesar de ello, un espíritu de renovada esperanza se esparcía por el campamento. Cada día que pasaba, más corazones se unían a la causa de Esdras, y la alabanza comenzó a resonar con más fuerza. Las campanas de la adoración sonaban, mientras los cánticos se elevaban hasta las alturas, cual incienso ante el trono de Dios. Pero mientras la comunidad se consolidaba, alguien en la distancia recordaba otra profecía, una que hablaba de un rey que vendría y cambiaría para siempre la historia de Israel. A medida que las noches se llenaban de oración, una sombra se cernía sobre la tierra. Un antiguo enemigo aguardaba, decidido a destruir no solo la reunión de adoradores, sino la esperanza misma de un pueblo llamado a la redención. Y así, mientras el pueblo clamaba por restauración, un nuevo desafío se perfilaba, esperando transformarse en una nueva manifestación del poder de Dios. ¿Qué plan tenía aún reservado el Altísimo para su pueblo? ¿Y qué revelaciones se desatarían en el próximo amanecer? Una comunión fervorosa se preparaba para desafiar todos los caminos de la opresión y al mismo tiempo descubrir el destino divino que aguardaba en el horizonte. La primera luz del alba se asomó tímidamente y bañó de dorado la tierra, mientras el pueblo se reunía una vez más.
Esdras, con su corazón palpitante, sabía que el momento de la verdad había llegado. Se levantó para hablar, y el silencio reverente envolvió a la multitud. Hermanos, venid, escuchad las palabras de los ancianos, las enseñanzas de nuestras tradiciones eternas. Al pronunciar estas palabras, la atmósfera se impregnó de poder. Muchos recordaron el tiempo en que su pueblo fue guiado por Moisés, cuando el mar se partió y la gloria de Dios fue revelada. Las memorias de la liberación brotaron como flores en medio de la desolación. Sin embargo, la memoria no solo traía esperanza, sino también un desafío. ¿Seremos dignos de aquel legado? ¿Será este nuestro tiempo de retornar a los caminos del Dios que nos prometió tierra y prosperidad? Mientras Esdras hablaba, un murmuro aumentó en la multitud. Algunos aún dudaban. Los ecos de la voz de los babilonios resonaban en sus corazones. ¿Qué puede ofrecer un Dios que nos ha llevado al exilio? Pero Esdras, discerniendo la lucha interna, levantó su mano en un gesto de súplica. Yahvé es nuestro único rey. Él nos ha traído de regreso, y de su mano renaceremos. Recordad lo que él dijo por medio de Isaías. No teman, porque yo los he redimido. Los he llamado por su nombre, ustedes son míos. Isaías 43:1. Las palabras de Esdras resonaron profundamente, como ecos en cavernas oscuras. Una luz de comprensión comenzó a brillar en los rostros de quienes estaban presentes. El poder del arrepentimiento y la redención se empezó a manifestar en ellos. Los corazones restaurados comenzaron a vibrar en un mismo acorde. Volveremos a ti, oh Yahvé, restáuranos según tu compasión. Sin embargo, en un rincón apartado del campamento, las sombras se movían inquietas. Los fariseos, con rostros sombríos, se reunieron en secreto. Su ira y desdén se propagaban como fuego en campo seco. «No permitiremos que este Esdras robe nuestra influencia», murmuró un anciano de su grupo, sus palabras impregnadas de veneno. «Si el pueblo vuelve a su Dios, nosotros quedaremos sumidos en la ignorancia. Debemos hacer algo antes de que la fe se enraice entre ellos». Mientras las sombras envidiosas tramaban sus planes oscuros, Esdras recibió un mensaje divino en su espíritu. «Contempla, hijo de la promesa, lo que haré entre mi pueblo. He levantado un estandarte que es la fe de la restauración». Era un pensamiento que llenó su corazón con una paz inexplicable. Surge con fuerza. «A donde no hay fe, llevaré yo mi luz». En aquel momento, un joven de la multitud se levantó, con ojos brillantes por la convicción. «Yo también quiero seguir a Yahvé, quiero ser parte de esta restauración». Muchas voces se unieron a él, creando un clamor vibrante que llenó la mañana. Eran las voces de los que anhelaban fervientemente renacer, de los que deseaban ser testigos del poder de un Dios que perdona. Esdras se sintió movido por el fervor de la multitud, y ante el desafío que se perfilaba, su corazón se llenó de valor. Hoy es el día de nuestra restauración. A partir de este momento, proclamemos en toda la tierra lo que el Señor ha obrado. Seremos el pueblo del pacto, y llevaremos su gloria a los confines de la tierra. Pero mientras la promesa del pueblo ardía como la antorcha de un nuevo despertar, un eco distante comenzaba a resonar. Había en el aire un susurro, recordándoles que un rey, según la profecía, aún aguardaba su tiempo. Las alturas del cielo escondían un plan monumental que trascendía su comprensión, algo que aún no veían, pero que estaba cerca de ser revelado. «Él vendrá», murmuraron en sus corazones, llenos de anticipación. Así, mientras el pueblo clama por restauración y reencuentro, un nuevo desafío se presenta ante ellos. ¿Qué legado más profundo espera ser manifestado, y qué revelaciones traerá el Rey esperado, que cambiará sus corazones y a la humanidad para siempre? La apelación del cielo resonaba, y el pueblo se preparaba para recibir el giro divino que alteraría el curso de su historia. Las luces del nuevo día comenzaron a brillar intensamente, y el corazón del pueblo de Israel latía con un ritmo renovado, lleno de esperanza y un fervor renovado por retornar a su Dios. Esdras observaba a su alrededor. Las lágrimas de alegría corrían en las mejillas de algunos, mientras otros levantaban sus manos al cielo, anhelando conexión con el Altísimo.
Volveré a restablecer mi alianza con ustedes, susurraba el viento, y la verdad de su palabra comenzaba a sembrar en lo más profundo de sus almas. En medio del clamor de restauración, un hombre anciano se acercó, su rostro surcado por las marcas del tiempo y la carga de la sabiduría de generaciones. Esdras, dijo, su voz entrecortada, ¿cómo podemos asegurarnos de que esta vez no caeremos en las mismas faltas que nos llevaron a la cautividad? ¿Cómo podemos mantener fiel nuestra promesa al Señor? Sus palabras se esparcieron en la multitud, haciéndose eco de sus dudas y ansias internas. Esdras, con la unción del Espíritu, respondió: recordemos las enseñanzas que nos han sido legadas, las instrucciones que Dios dio a nuestros antepasados. Guardemos vivos los preceptos y renueva nuestra mente en su palabra. Ninguna tierra prometida florecerá en manos de un pueblo que olvida a su Creador. Fortalezcamos nuestra alabanza y busquemos su rostro con el corazón sincero. La enseñanza de Esdras resonó profundo en el alma, y toda la multitud comenzó a murmurar en un clamor de unidad. Sin embargo, la sombra de los fariseos continuaba acechando. En su reunión secreta, murmuraban y conspiraban. Si dejamos que este fervor crezca, perderemos el control. Debemos desacreditar a Esdras, sembrar la discordia entre el pueblo, antes de que la fe florezca en sus corazones, dijo uno de ellos con desdén. Así, su plan maligno comenzaba a gestarse, buscando desvirtuar la obra de Dios que empezaba a florecer. Mientras la multitud emergía en alabanzas, el anciano que se había acercado a Esdras, angustiado, clamó a su rey: Señor, dirige a esta generación, como tú lo hiciste con nuestros ancianos. Descúbrenos tu camino, o dejaremos de ser lo que tú nos llamaste a ser. La respuesta del cielo no se hizo esperar, y en un instante, un profundo silencio llenó el aire. Todos miraron al cielo con temor y reverencia, sintiendo la presencia del Altísimo entre ellos. Entonces un rayo de luz descendió, iluminando a Esdras, quien cayó de rodillas. En su corazón una voz resonó: «Has venido en el tiempo señalado. Escucha, hijo de hombre, lo que pronto se revelará. El Mesías, el que ha de venir, desatará cadenas y restaurará la esperanza a todas las naciones». La multitud sintió un estremecimiento, el eco de la voz resonando en cada uno de sus corazones. Podían sentir que un nuevo capítulo de la historia estaba a punto de comenzar, el legado de la redención y restauración prometido desde tiempos antiguos. La fe empezaba a afianzarse aún más, uniendo corazones en torno a una promesa divina. Sin embargo, en la oscura esquina del campamento, los fariseos, alertas a la luz divina, decidieron que era el momento de actuar. Debemos sembrar dudas en el pueblo sobre las palabras de Esdras y su visión. Si logramos quebrantar su fe, volverán a ser nuestra presa, murmuró uno de ellos con malignidad. Por otro lado, la multitud, cada vez más unida, se sentía poseída de una nueva fuerza, empujada por la esperanza renovada en el cumplimiento de lo que aún no podían comprender completamente. Con cada día que pasaban, el momento de revelaciones grandiosas se acercaba, marcando el inicio del cumplimiento de la profecía. Un Redentor surgiría de la raíz de Isaí. En sus corazones, la pregunta susurrante cobraba vida: ¿cuál sería la grandeza del legado que Yahvé había prometido a su pueblo? ¿Qué transformaciones les esperaban a medida que se acercaban al día de la revelación? Los corazones de los esperanzados se llenaban de expectativa, mientras los oscuros planes de los fariseos amenazaban sembrar la discordia en el pueblo, intensificando la incredulidad. La luz y la oscuridad se encontraban en una danza de confrontación, y el clamor divino estaba por desatar la fuerza que sellaría la historia de un nuevo amanecer. Y así, en el horizonte, un nuevo plan divino aguardaba ser revelado, un plan que llevaría a la realización de las promesas hechas a través de los siglos.
A medida que el sol ascendía en el horizonte, la luz inundaba cada rincón del campamento, y con ella una nueva esperanza llenaba los corazones de los que habían retornado de Babilonia. Esdras, con la mirada fija en el cielo, se levantó con una energía renovada. La voz del Altísimo aún resonaba en su ser, recordándole que el tiempo de la revelación se aproximaba. Con un corazón ansioso por guiar a su pueblo, convocó a la multitud en una asamblea. «Escúchenme, hijos de Israel», comenzó, su voz firme y clara. «Dediquémonos a la palabra de Dios. No podemos permitir que la sombra de la desconfianza cubra nuestra unión. Recordemos la historia de nuestros antepasados, quienes fueron guiados por el fuego de su presencia y la nube que cubría el camino. No olvidemos lo que nuestro Dios ha hecho por nosotros». Los ojos del pueblo brillaban con determinación mientras Esdras continuaba. «Cada uno de nosotros ha sido elegido para este momento. Vivamos fielmente como un pueblo consagrado, guardando los mandamientos y abriendo nuestros corazones a la verdad. La promesa de un Redentor está por cumplirse entre nosotros». Su convocatoria se transformó en un clamor fervoroso, y muchos comenzaron a gritar, a elevar sus manos hacia el cielo en un acto de entrega. Sin embargo, en la penumbra, los fariseos se encontraban en una agitación emocional. Los murmullos de su conspiración continuaban elevándose. Uno de ellos, con voz temblorosa de rabia, declaró: «Este Esdras, con su mensaje de esperanza, está guiando al pueblo a una rebelión. Debemos actuar antes de que el fuego de su fervor se convierta en un incendio que consuma nuestro control». Los fariseos decidieron que la discordia debía ser sembrada en el pueblo. Así, en la oscuridad de sus corazones, pusieron en marcha su plan siniestro, buscando arrojar dudas sobre la autenticidad de las palabras de Esdras. En su concepción perversa, creían que podrían doblegar la fe de una generación. Mientras tanto, una joven de entre la multitud, que había escuchado atentamente, se atrevió a acercarse a Esdras. «Maestro», dijo con voz resuelta, «¿cómo podemos estar seguros de que no caeremos nuevamente en la trampa de la incredulidad? ¿Cómo reconoceremos al Mesías cuando venga?». Su pregunta, llena de ansias y anhelos, resonó en el aire. Esdras, sintiendo el peso de la pregunta, respondió: «La señal que debemos buscar es el cumplimiento de las Escrituras. El mensajero que será enviado llevará la buena nueva a los pobres y sanará a los quebrantados de corazón. No dejemos que el miedo y la duda nos desvíen. Fortalezcamos nuestra fe en lo que ha sido profetizado». El pueblo comenzó a murmurar. Un murmullo de acuerdo llenó el aire. La expectativa crecía una vez más mientras su corazón colectivo se dirigía hacia la revelación. Sin embargo, las semillas de la discordia habían comenzado a germinar. Los fariseos, con un plan oscuro y meticuloso, enviaron a un mensajero entre la multitud, susurrando mentiras y distorsiones sobre las visiones de Esdras, ubicando la confusión en un lugar que antes rebosaba la promesa de claridad. En esta encrucijada, Esdras sintió la tensión creciente, y al elevar su mirada, avistó de nuevo la luz divina que lo había tocado anteriormente. En su espíritu se despertaron las promesas de Dios, y entendió que un testimonio poderoso estaba a punto de ser entregado. «Conoce la verdad», comenzó a declarar. «La luz brillará en medio de la oscuridad, y la verdad prevalecerá. Aunque los enemigos del Señor intenten desviar esta generación, el pacto de nuestro Dios es eterno». Pero, antes de que pudiera concluir, un murmullo creciente recorrió la asamblea. El mensajero venido de los fariseos se acercó, enérgico y provocador. ¿De verdad creen ciegamente lo que Esdras dice? ¿Por qué seguir a un líder que alega tener visiones y promesas? ¿Acaso no hemos sido decepcionados en tiempos pasados? El corazón de Esdras se apretó ante la astucia de la oposición. Recordó las palabras del Altísimo que le habían sido reveladas. Las cadenas de la incredulidad están a punto de romperse. Esta era la hora de mantenerse firme en la fe, de aferrarse a la verdad que transforma.
Así el pueblo, dividido entre la fe y la duda, ¿Serán suficientes las palabras de Esdras para contrarrestar la sombra de la infiltración fariseica? Con el cielo observando y el tiempo de la revelación acercándose, una nueva fase del conflicto espiritual comenzaba a desenredarse. ¿Cuál sería el desenlace de esta lucha por la fe? La revelación aguardaba y la promesa del futuro brillaba con un destello cada vez más intenso. A medida que la sombra se extendía sobre la asamblea, las palabras del mensajero fariseico calaron profundo en muchos corazones. La multitud, antes fervorosa, comenzó a oscilar entre la fe y la duda como el oleaje del mar encrespado por la tempestad. Esdras, sintiendo el torbellino emocional que amenazaba con engullirlos, alzó su voz una vez más, con un ardor renovado en el espíritu, resuelto a recordarles los pactos eternos del Señor. «Hijos de Israel», exclamó, «no permitáis que las antiguas decepciones cierren vuestros corazones. Recordad la promesa hecha a nuestros padres. Os daré un nuevo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros». Ezequiel 36:26. Esta es nuestra hora. No somos una nación de desilusión, sino de esperanza y de promesas cumplidas. Mientras sus palabras reverberaban, una nueva luz brilló sobre Esdras, como si los cielos mismos se abrirían para enviar su aprobación. Algunos comenzaron a acercarse, atraídos por el aliento del Espíritu Santo. Sin embargo, los fariseos, viendo su influencia menguar, intensificaron su ataque, esparciendo preguntas envenenadas que se extendían como el humo de una fogata. ¿Quién tiene autoridad para reinterpretar lo que nuestras tradiciones han enseñado? Esdras percibió el peligro en sus palabras y con la mirada fija en los rostros que anhelaban verdad, desató la carga de su corazón. No se trata de reinterpretación, sino de revelación. El Señor ha prometido enviar a su ungido, y esta promesa está más cerca que nunca. En el libro de los jubileos se nos ha hablado de un nuevo pacto que no solo restaurará nuestro futuro, sino también revelará el corazón de Dios para los gentiles. Escuchadme, pueblo, nuestro legado no se limita a lo que hemos conocido, nuestro destino es más grande de lo que imaginamos. La multitud comenzaba a reconectarse como un rompecabezas donde las piezas encajaban lentamente, llenando su espíritu de reconocimiento. Pero entre ellas, las sombras fariseicas se agigantaban, cada vez más temerosas de perder su control. Un líder fariseico, de rostro marcado por la ira, alzó la voz, retando la certeza de Esdras. ¿Acaso crees que el Altísimo ha elegido a un simple escriba para descifrar secretos tan profundos? ¡Detente ya! Esdras, apiadado por la ceguera de su opositor, vio en sus ojos no solo resistencia, sino también un profundo anhelo herido. «Escuchad», dijo suavemente, pero con autoridad, «la verdad no es exclusiva de un hombre, es un regalo para todo el pueblo de Dios. Él mismo lo ha prometido a través de sus profetas. El que tiene oídos para oír, oiga». Mateo 11:15. El tiempo ha llegado para que sus corazones vuelvan a latir con la esperanza de un futuro. Redentor. A medida que la asamblea digería sus palabras, el cielo se oscureció momentáneamente, como si la creación misma respondiera a la tensión en el aire. Una brisa suave sopló, trayendo consigo un murmullo divino que hizo callar la voz del mensajero fariseico. La multitud, ahora unida, comenzó a clamar por claridad y revelación. De repente, un destello de luz atravesó el firmamento, un signo tangible de la presencia de Dios que iluminó el rostro de Esdras. «Mira, la luz de la verdad está aquí y no se puede apagar». Como dice el Salmo 119:105, «Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino». Con fe renovada y corazones inflamados por la convicción, el pueblo comenzó a unirse en oración, elevando sus voces por encima del tumulto de la duda. La confrontación espiritual entre la fe e incredulidad se intensificaba, y se sentía que un momento crucial se estaba gestando en el aire. En las sombras, los fariseos tramaban aún más, desbocados por la desconfianza. «Si su mensaje atrae más seguidores, debemos conocer su origen», susurraron entre sí, creando una estrategia para desmantelar este movimiento de fe. Mientras el cielo retrataba la lucha entre luz y oscuridad, Esdras comprendió que el desenlace estaba más allá de lo visible. Con el espíritu encendido, concluyó su exhortación.
Pronto conoceremos la revelación que nos guiará a la salvación. Y recuerda, el que persevera hasta el fin será salvo. Mateo 24:13. La promesa no se desvanecería, un nuevo arcano esperaba ser desvelado en el momento adecuado. El corazón del pueblo palpitaba, ansioso por lo que vendría. El plan soberano de Dios estaba en movimiento, y todos aguardaban su llegada. ¿Cuál sería el siguiente paso en este viaje hacia la redención? Las respuestas se acercaban, y el hilo entre el cielo y la tierra comenzaba a entrelazarse como nunca antes. La atmósfera estaba cargada de expectativa, mientras la multitud, ahora unida en fervor, clamaba al cielo buscando claridad. El eco de las súplicas resonaba como un canto antiguo, como un recordatorio de los días en que el pueblo de Israel atravesó el desierto, anhelando la presencia de Yahvé. Esdras, sintiendo el poder de una verdad mayor que él mismo, miró hacia las alturas, donde las nubes tejían una alfombra de intensidad. «Oh pueblo de Dios», exclamó con voz contundente, «en este preciso momento los cielos se están moviendo en respuesta a nuestra fe. Escuchad la historia de nuestros antepasados, de aquellos que creyeron a pesar de las tormentas. Moisés creyó en el Señor y se mantuvo firme. Hebreos 11, 24-27. Hoy, cada uno de nosotros es llamado a revivir esa misma fe. Los corazones comenzaron a palpitarse con un nuevo fervor, mientras las miradas se centraban en Esdras, quien con cada palabra encendía más la llama de la esperanza. Sin embargo, la resistencia farisaica no cejaba, sus murmullos eran como serpientes entre las sombras. ¿De qué sirve esta fe si no está acompañada de tradiciones? ¿Acaso puede una nueva revelación sobrepujar lo establecido? Preguntó uno de ellos, su voz fría como el hielo. Esdras, con una mirada llena de compasión, les respondió: «Las tradiciones son un legado hermoso, pero no deben convertirse en puertas que cierren el acceso a la verdad. Recordad las palabras de nuestro Señor. Nadie puede poner un remiendo de tela nueva en un vestido viejo». Mateo 9:16. La luz del nuevo pacto no consiste en la destrucción de lo antiguo, sino en la plenitud de su cumplimiento. Mientras hablaba, el viento pareció aumentar su intensidad, arrastrando consigo hojas caídas que danzaban en una coreografía que parecía responder a la oración del pueblo. En esos momentos, un murmullo comenzó a formarse, y la multitud se sintió partícipe de algo mayor, un movimiento del mismo Dios que había prometido transformar el corazón del pueblo. «Escuchad, oh Israel», insistió Esdras, elevando las manos hacia el cielo. El libro de los jubileos no solo testimonia nuestra historia, sino que también revela la promesa de una nueva creación, un nuevo pacto. Esta realidad se aproxima, donde el Altísimo reunirá a su pueblo y será conocido en toda la tierra. El profeta Jeremías nos recordó en su dolor: «He aquí vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel». Jeremías 31:31. La multitud comenzó a resolcar en un clamor ferviente, llenando el aire con sus voces en un solo susurro: «Ven, Señor, ven, revela tu gloria entre nosotros». Las sombras inmediatamente se oscurecieron en respuesta, como un velo que cubría la manifestación divina. En ese instante, un resplandor más brillante que el sol inundó el lugar, llenando el cielo con una luz que vibraba en las almas. El líder farisaico, atrapado en su resistencia, se detuvo y sintió la verdad penetrando su ser como un río caudaloso que arrastraba toda incredulidad. «¿Qué significa esto?», exclamó, la duda comenzando a ceder ante la realidad del milagro. Esdras vio el cambio en el aire, un potencial de revelación surgiendo entre la gente. Está escrito: «Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos». Mateo 18:20. Este es el tiempo donde la historia se entrelaza con la promesa. La multitud estaba atrapada en un momento que trasciende el tiempo, donde el altar de sus corazones ardía en anticipación. Cada uno comenzó a escuchar el eco de la voluntad divina, resonando en sus espíritus. ¿Qué nueva verdad aguardaba en esta intersección sagrada entre lo antiguo y lo nuevo? Mientras el cielo seguía vistiéndose de luz, Esdras, sintiendo la guía del Espíritu, declaró con fervor:
Pronto se revelará el significado de esta hora. La gloria de Dios será manifestada en lo más profundo de nuestros corazones. Aguardad, porque el plan soberano de Dios está a punto de desatarse entre nosotros como nunca antes, y las promesas de antaño cobrarán vida, transformando nuestra historia para siempre. Así, el clamor del pueblo se elevó a una nueva estatura, un eco de esperanza que cruzaba el umbral del tiempo, mientras el destino de Israel y el propósito de Dios se preparaban para un encuentro trascendental. La expectativa aumentaba, algo asombroso estaba por venir, un nuevo capítulo en la historia del pueblo de Dios aguardaba ser revelado. Un silencio reverencial cayó sobre la multitud mientras la luz celestial llenaba el horizonte. El resplandor envolvía a cada corazón como un abrazo cálido del Altísimo, susurrando a las almas que la espera pronto terminaría. Esdras, con los ojos centelleantes de fe, percibió que la atmósfera estaba lista para el asombro. «Escuchad, pueblo de Dios», proclamó, su voz llama suave pero cargada de poder. «Hoy se cumple lo que las Escrituras han declarado. En este mismo instante, las puertas del cielo están abiertas para aquellos que creen». La multitud, electrizada, sintió un estremecimiento profundo. Un viento suave, como el aliento de Dios, acarició sus rostros, trayendo consigo la fragancia de la esperanza. Entre los fariseos, la incredulidad luchaba por mantener su dominio. Uno de ellos, el más anciano, se llevó la mano a su pecho, como si un peso invisible lo oprimiera. ¿Puede ser? ¿Es posible que la promesa se esté cumpliendo ante nuestros ojos? ¿Qué señales habrán de acompañar esta nueva era? Su voz, aunque tituberante, era un eco de un conflicto interno que resonaba en muchos. «Un corazón humilde es el primer paso hacia la revelación», respondió Esdras, dándose cuenta de que la luz se manifestaba en respuesta al llamado de la multitud. Está escrito en el Salmo 51:17, «Los sacrificios de Dios son el espíritu roto. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios». Humillémonos ante la majestuosidad de lo que está por venir. La multitud, al escuchar estas palabras, sintió el peso de las cadenas de la tradición romperse. Un murmullo de adoración emergió, suave al principio, pero rápidamente se convirtió en un clamor robusto. «El Señor es nuestro Dios, Él nos guiará», resonó en las voces unidas, como un ejército de alabanzas marchando hacia la victoria. Se escucharon gritos de gozo. El anciano fariseo cayó de rodillas, su resistencia parcialmente vencida por la presencia palpable de Dios. Esdras dijo con voz entrecortada, «¿Debemos dejar atrás todo lo que hemos creído para abrazar esta nueva verdad?» «No abandonéis lo bueno de la tradición», respondió Esdras. «Más bien, permitid que la verdad viva renueve nuestro entendimiento. La promesa del nuevo pacto es un cumplimiento, no un desecho». Justo en ese momento, una brisa fresca sopló, como una advertencia divina, y una sombra cruzó el rostro del sol. A lo lejos se percibió un estruendo repentino, un sonido de tambores celestiales que hizo eco en las colinas. Era una señal, un llamado a estar atentos. La tierra misma parecía palpitar ante la expectación. «Hermanos y hermanas», exhortó Esdras, levantando la voz, «la revelación de Dios siempre llega a los que permanecen vigilantes y abiertos. ¿Acaso no está escrito en Isaías 40:31 que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas?» La multitud, con corazones abiertos, empezó a llenarse de un nuevo vigor. Y en ese instante, como una explosión de luz, una figura resplandeciente se apareció entre ellos, elevando a unos pocos creyentes a un estado de éxtasis espiritual que las Escrituras también habían atestiguado. Un susurro celestial acarició los oídos de aquellos que estaban dispuestos a escuchar. «He aquí, la voluntad de Dios se desarrollará en formas que no habéis imaginado». Esdras cerró sus ojos, sintiendo la presión de la verdad en su interior, y clamó, «Señor, muéstranos tu gloria».
que se revele el plan que ha estado oculto por siglos, para que nuestro pueblo se levante en nueva vida y propósito. Sazónanos con la unción de tu espíritu. Las nubes comenzaron a diluirse, y un rayo de luz más intenso que el oro comenzó a brillar sobre él. Mientras un nuevo eco de fe tomaba forma, el anciano fariseo, ya quebrantado, preguntó: ¿Se nos está revelando el camino hacia la salvación? Sí, el plan soberano de Dios se desenmarañará ante nuestros ojos. Las promesas de redención y restauración transformarán nuestras vidas. Está escrito: He aquí, yo hago cosas nuevas. Isaías 43:19. Dejad que cada corazón se prepare para la obra maravillosa que viene, porque pronto el velado se levantará y la gloria de Dios será derramada sobre toda carne. Mientras esa declaración flotaba en el aire, un profundo silencio envolvió la multitud. Un nuevo misterio y expectativa llenaban el ambiente. Se hacía evidente que un acontecimiento glorioso se aproximaba, un momento santo que traería consigo una revelación que cambiaría el curso de la historia de Israel y del mundo. ¿Qué más estaba reservado en el plan divino? La pregunta flotaba, reverberando con fuerza. Hospitalidad celestial estaba a punto de ser revelada, y el destino del pueblo de Dios aguardaba su cumplimiento. Un halo de luz continuaba brillando sobre la multitud, y cada corazón palpitaba con expectación. Esdras, sintiendo la urgencia del momento, dirigió su mirada hacia el cielo, donde las nubes se desvanecían lentamente, dejando libres las sendas del Espíritu. «Mirad lo que el Señor está haciendo entre nosotros», exclamó, su voz resonando con fervor. Es el tiempo de la liberación. Las palabras que un día fueron prometidas ahora comienzan a tomar forma. Oíd las antiguas escrituras de los jubileos, donde se habla sobre la restauración y redención del pueblo y cómo Dios se dignará en habitar con su gente. Mientras hablaba, un silencio expectante siguió en sus súplicas, y aquellos que estaban pendientes del mensaje sentían un fuego encenderse en sus corazones. La figura resplandeciente que había aparecido en medio de ellos parecía reflejar una luz pura, iluminando incluso los rincones más oscuros de sus almas. Un joven de entre la multitud, llamado Rubén, se acercó a Esdras. «Señor, ¿podemos realmente albergar esta esperanza? ¿Es posible que nuestras vidas cambien después de todos estos años de esclavitud y duda?» «Escuchad bien», respondió Esdras, posando su mano sobre el hombro de Rubén. «Escribe en tu arto: los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre». Salmo 125:1. La salvación se acerca, pero requiere nuestra fe activa y nuestra disposición a dejar atrás el yugo de la incredulidad. Mientras las palabras de Esdras se extendían sobre la multitud como un manto, brotes de fe emergieron, y un murmullo de arrepentimiento y expectativas brotó de los corazones. Algunos comenzaron a alzar sus manos pidiendo por una unción renovada. Los fariseos que observaron desde la sombra, con el rostro pálido frente a la vivacidad del Espíritu, comenzaron a reaccionar de distintas maneras. Algunos, aún dudando, otros ya anhelaban ser parte de esta nueva obra. En ese instante, otro estruendo resonó sobre las colinas, pero esta vez era diferente, como un canto divino. Una voz retumbante, parecida al trueno, se dejó oír. «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, escuchadlo. El tiempo del cumplimiento ha llegado». La multitud, temblando de temor y asombro, cayó de rodillas. Esdras, con renovado fervor, clamó: «Escuchad, este es el momento en el que el nuevo pacto se establecerá con nuestros corazones. Es la promesa de Ezequiel 36:26, que dice: «Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros». ¿No está escrito también que el oír se logra por la palabra de Dios? Romanos 10:17.
Este es el tiempo de abrir nuestros oídos y corazones para escuchar la voz que llama, para ser transformados por la verdad. Los fariseos, perturbados por lo que presenciaban, comenzaron a murmurar entre ellos. «Este es un tiempo de herejía», se atrevió a decir uno. Sin embargo, el anciano fariseo que había mostrado signos de quebranto, unido a la convicción del pueblo, levantó su mano y dijo: «¿Y si la verdad actual es mayor que la que preservamos? ¿Nos atrevemos a desafiar nuestra propia incredulidad?». Esdras, sintiendo que el clamor colectivo había encendido una chispa de revelación, levantó su voz una vez más. «Es necesario que dejemos todo lo que nos ata, aferrándonos a la esperanza que Dios ha provisto. Pronto, el velo que cubre nuestros ojos será levantado, y como se prometió, los ciegos verán». Isaías 29:18. El tiempo del nuevo pacto está a la puerta, donde Dios mismo se enjugará las lágrimas de sus hijos y traerá consolación. En ese preciso momento, el cielo pareció hacerse eco de su proclamación. Una lluvia suave comenzó a caer, y en cada gota llevaban consigo la unción del Espíritu. Los corazones de los presentes empezaron a vibrar al unísono en un clamor colectivo, cada uno deseando rendirse a la gloriosa revelación que estaba sobre ellos. Y un nuevo misterio se desveló en el aire. Lo que las Escrituras habían develado sutilmente desde tiempos antiguos, ahora se acercaban con fuerza y objeto. Un manto de gloria cubría la tierra, y a medida que la multitud continuaba en su clamor, se escuchó de nuevo el susurro celestial. «La hora se acerca en que todas las naciones serán reunidas, y mi salvación será conocida de oriente a occidente. Preparaos, porque lo que se revelará será maravilloso, y todos verán la gloria del Señor manifestada». El silencio reverencial que siguió llenó los corazones con anticipación, pues el destino de su pueblo comenzaba a entrelazarse de maneras que jamás habían imaginado. Sin embargo, aún quedaba una pregunta en el aire, resonando como un eco sin respuesta. ¿Cuál sería el verdadero alcance de este nuevo pacto que estaba a punto de desatarse? La ansiada revelación de Dios, aguardando ser manifestada, se convertiría en un asombroso camino hacia la redención. La multitud reunida bajo el cielo iluminado por la promesa de un nuevo comienzo, seguía vibrando con un espíritu expectante. Esdras, sintiendo la atmósfera cargada de fervor y anhelo, los miró con compasión y determinación. «Pueblo de Dios, hemos atravesado la sombra de la cautividad, pero ahora la luz de Yahvé dirige nuestro camino. Esperen con esperanza, porque, como se ha prometido, nuestro Redentor está cerca». A medida que las palabras de Esdras resonaban en el aire, el anciano fariseo que una vez dudó comenzó a sentir el peso de la verdad. Su corazón se debatía entre la tradición que había defendido y la nueva vida que se manifestaba ante él. ¿Es esto realmente posible? ¿Podría ser que en nuestra desobediencia hemos estado negando el poder del Altísimo para renovarnos?, musitó en voz baja. La multitud, percibiendo su lucha interna, comenzó a unirse en oración ferviente. «Restáuranos, oh Señor, devuélvenos la gloria de tu presencia», clamaban, como un eco de antiguos días, cuando el pueblo había visto los milagros de Dios en el desierto. Esdras, sintiendo la urgencia del momento, se arrodilló ante el Señor, levantando sus manos al cielo. «Oh Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sé tú nuestro guía y luz en este tiempo. Haz que nuestras almas sean receptivas a tu palabra, y abre nuestros corazones para que la revelación de tu pacto sea completamente comprendida». Y he aquí, el cielo pareció responder. Un viento fuerte sopló a través del campamento, sacudiendo los árboles y llevando consigo un murmullo sagrado. Los rostros del pueblo estaban iluminados, sus ojos reflejaban el ardor de la fe. Esdras se levantó, consciente de que el momento de la revelación se acercaba. ¿Acaso no es este el tiempo que el Señor ha declarado? Yo haré cosas nuevas, las cuales pronto saldrán a luz, ¿no las conoceréis? Isaías 43:19.
La incertidumbre, las viejas tradiciones y las dudas se desvanecían lentamente ante la fuerza de su proclamación. Sin embargo, en la oscuridad, los fariseos seguían conspirando, más temerosos que nunca de perder su influencia. No podemos permitir que este fuego de renacimiento queme nuestras enseñanzas, susurraron entre ellos. Cada palabra de Esdras amenaza el control que hemos establecido. Mientras la multitud se preparaba para recibir la revelación, Esdras tomó un profundo aire y le dijo al anciano fariseo: «La verdad nunca ha de ser opacada por el temor. Como dice Proverbios 3:5-6, confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. El camino del Señor siempre trae redención». Atravesando la cháchara nerviosa de los fariseos, una ola de fe fue evidente entre la gente. Los corazones comenzaron a arder con un nuevo propósito, llenos de ansias de renacer a la verdad de Dios. Una mujer, entre las filas de los fieles, se atrevió a gritar: «Por fin regresamos a casa, a la adoración verdadera. Recibamos la promesa y regocijemos nuestro corazón en Yahvé». Y así un grito de alegría se alzó entre el pueblo. La luz de la esperanza brillaba con fuerza. Esdras se volvió hacia la multitud y proclamó: «Escuchad, el tiempo del cumplimiento ha llegado. Las promesas se van a manifestar y un nuevo pacto se está formando entre nosotros. El Rey de Gloria está por venir». Las palabras de Esdras vibraron en el aire como un canto antiguo, resonando a través de los siglos, y en ese clamor colectivo una transformación se gestaba. «Nuestro Rey viene», resonó el pueblo en un tono unificado. Sin embargo, en un rincón del campamento, las sombras de la duda continuaban aferrándose. Otro fariseo, con la mirada llena de desprecio, agitó su mano. «Pero, ¿realmente ha de venir un Mesías? ¿No hemos esperado ya demasiado?». La pregunta milenaria encontró eco en los corazones de aquellos que aún no podían ver. Esdras, percibiendo el temor, se volvió hacia ellos. «Aguarden, por al que prometió viene. Está escrito: este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él». Salmo 118:24. No dejen que la incertidumbre les robe la esperanza. El cielo está a punto de romperse, trayendo la revelación que cambiará nuestras vidas para siempre. Mientras la atmósfera vibraba con expectativa, las voces del pueblo aumentaban en fervor. Su clamor era un eco de unificación, un testimonio del anhelo por la renovación espiritual. Las nubes comenzaron a abrirse, y una luz intensa surgió a lo lejos, bañando la escena en un resplandor sagrado. «¡Que se abra el cielo!», gritó Esdras, su voz resonando como un retumbar que atravesaba el firmamento. «Que la gloria de Yahvé llene este lugar, que los corazones se fortalezcan en su verdad». Y así, mientras el pueblo clamaba unánimemente por el cumplimiento de las promesas divinas, parecía que una manifestación divina se estaba posicionando para desatarse en aquel lugar. Pero aún quedaba un misterio por revelar, un plan soberano que estaba entrelazando las historias del pasado con los designios del futuro. Los corazones se preparaban para la culminación de un legado. ¿Qué más revelará Dios? ¿Qué tan profundo será el impacto de su glorioso plan? Resonaba una pregunta en el aire, dejando a todos en un anhelo divino.